Mi nombre es Camila Rodríguez, tengo 42 años, y quiero compartir contigo algo que cambió mi vida para siempre. Durante años, enfrenté desafíos que parecían insuperables. Oré, esperé, y me aferré a la fe, pero las respuestas no llegaban. Sentía que Dios estaba en silencio, que mis súplicas no eran escuchadas. Sin embargo, todo cambió cuando tomé una decisión radical: entregarlo todo a Dios a través del ayuno de Esther. No fue una decisión fácil. La duda y el miedo intentaban frenarme. ¿Podría realmente resistir 3 días sin comida ni agua? ¿Valdría la pena el sacrificio? ¿Era esta la respuesta que tanto buscaba? Pero algo dentro de mí, una voz suave pero firme, me decía que confiara, que me rindiera completamente. Decidí obedecer y mi vida nunca volvió a ser la misma. Este relato no es solo sobre mí. Es para ti que estás buscando una respuesta, un milagro, una transformación en tu vida. Si sientes que las puertas se han cerrado, que el peso de la espera es demasiado, quiero que sepas que Dios tiene un plan. Y a través de este testimonio, espero inspirarte a dar ese paso de fe. Porque cuando nos rendimos completamente a Dios, Él hace lo imposible. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida. Durante años, sentí que mis oraciones chocaban contra el techo y volvían a caer sin respuesta. Cada día me despertaba con esperanza, solo para acostarme con el corazón lleno de dudas. Oraba, clamaba, pedía con lágrimas en los ojos, pero el cielo permanecía en silencio. No entendía por qué Dios no respondía. ¿Había hecho algo mal? ¿Acaso no era digna de su favor? Esos pensamientos me atormentaban. Ver a otros recibir sus bendiciones mientras yo seguía esperando fue una prueba que desgastó mi fe. Había momentos en los que mi corazón latía con emoción al pensar que esta vez, finalmente, mi milagro llegaría. Pero luego, el silencio. Un mes más sin respuesta. Otro año sin cambios. Llegué a un punto en el que mi fe comenzó a tambalear. La pregunta que más me atormentaba no era cuándo llegaría mi respuesta, sino si alguna vez llegaría. La desesperanza comenzó a instalarse en mi alma como una sombra persistente. El dolor de esperar sin ver resultados es difícil de describir. Se siente como caminar en un desierto interminable, donde cada paso parece más pesado que el anterior. La fe es puesta a prueba cuando los días se convierten en años, cuando el clamor se vuelve un eco que regresa vacío. Pero incluso en medio de mi angustia, una pequeña chispa dentro de mí se negaba a apagarse. Entonces, un día, mientras leía la historia de Esther, algo dentro de mí cambió. No era solo una historia de la Biblia, era una estrategia espiritual, era un acto de valentía, un grito desesperado de fe que movía el corazón de Dios. Me pregunté, si Esther y su pueblo ayunaron y vieron la intervención divina, ¿podría yo hacer lo mismo? La idea comenzó a tomar forma en mi mente, aunque aún no tenía la certeza de que podía hacerlo. El miedo se apoderó de mí. 3 días sin comer ni beber sonaban como un sacrificio imposible. Mi cuerpo se rebelaba ante la sola idea. Mi mente buscaba excusas. No es necesario. Dios puede responder sin que hagas esto. No tienes la fuerza para soportarlo. Pero en mi espíritu, una voz insistía: confía, obedece. Yo haré lo imposible. Cuando llegamos al final de nosotros mismos, es cuando Dios puede manifestarse. Me di cuenta de que debía tomar una decisión: seguir esperando pasivamente o dar un paso de fe radical. Sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba ver a Dios obrar en mi vida de una manera que nunca antes había visto. Y así, con el corazón temblando pero determinado, dije sí. Lo que sucedió después fue el inicio de una transformación que marcó mi vida para siempre. La decisión estaba tomada. No podía dar marcha atrás. Pero el miedo aún estaba presente, susurrando dudas en mi mente. Me preguntaba si mi cuerpo resistiría, si mi voluntad sería lo suficientemente fuerte para soportar la prueba. Pensé en todas las veces que había intentado ayunar antes y había fallado. ¿Por qué esta vez sería diferente? Pero algo dentro de mí me aseguraba que este ayuno no era solo un sacrificio personal, sino un acto de entrega total a Dios. La noche antes de comenzar, me arrodillé en mi habitación con el corazón inquieto.
Sentía que estaba a punto de entrar en una batalla espiritual. Oré con todas mis fuerzas, pidiéndole a Dios que me sostuviera, que me diera la gracia de completar los 3 días. Cerré mi Biblia con un profundo suspiro y me acosté, sabiendo que cuando despertara, nada volvería a ser igual. El primer día amaneció con una paz extraña. Esperaba sentir hambre de inmediato, pero en lugar de eso, mi espíritu estaba en calma. Me sumergí en la palabra, buscando dirección. Leí nuevamente el libro de Esther, tratando de imaginar el nivel de desesperación que sintió ella al tomar esta decisión por su pueblo. Su determinación me inspiró. Si ella pudo hacerlo en medio de un momento tan crítico, yo también podía. A medida que pasaban las horas, mi cuerpo empezó a notar la falta de comida y agua. Mi mente se nubló, mi energía descendió, y el enemigo aprovechó ese momento para atacarme con pensamientos de derrota. No vas a lograrlo. Dios no necesita esto para responderte. Solo estás perdiendo el tiempo. Pero cada vez que la duda intentaba instalarse, respondía con oración. Sabía que mi lucha no era solo física, sino espiritual. En la tarde, la sed comenzó a hacerse insoportable. Sentía la boca seca, y cada pensamiento me llevaba al agua. Caminé hasta la cocina, y abrí el grifo, contemplando el agua fluir. El deseo de romper el ayuno era fuerte, pero recordé que esto era más que un sacrificio. Era una batalla por mi milagro. Cerré el grifo con decisión y volví a mi habitación. En ese momento, entendí que cada renuncia en este proceso era un acto de fe. Al anochecer, mi cuerpo se sentía más débil, pero mi espíritu estaba más fuerte. Por primera vez en años, sentí que Dios estaba obrando de manera tangible. Me acosté con la convicción de que este ayuno estaba marcando un antes y un después en mi vida. Sabía que el segundo día sería aún más difícil, pero también tenía la certeza de que no estaba sola. Ese primer día fue un recordatorio de que el sacrificio siempre precede la bendición. Me desperté sintiendo una fatiga extrema. Mi cuerpo pesaba como si tuviera cadenas invisibles sujetándome a la cama. La sed era intensa, y mi estómago rugía con una fuerza que parecía gritar en protesta. Recordé que este era el día más difícil del ayuno. Había leído testimonios de personas que decían que el segundo día era la mayor prueba, el punto donde muchos desistían. Pero si había llegado hasta aquí, no podía rendirme. Me arrodillé junto a mi cama y oré con todo mi ser. No tenía fuerzas ni para levantar los brazos, pero abrí mi corazón delante de Dios. Le pedí que me sostuviera, que me ayudara a mantener mi decisión. Me di cuenta de que este ayuno no era solo sobre el milagro que buscaba, sino sobre rendirme completamente a Él. El hambre y la sed no eran más que herramientas para recordarme mi dependencia total de Dios. Al mediodía, el enemigo volvió con su estrategia de duda. Mi mente estaba débil, y los pensamientos negativos empezaron a invadir mi corazón. ¿Por qué estás haciendo esto? No hay garantía de que funcione. Dios ya conoce tu necesidad, no es necesario este sacrificio. Tu cuerpo no lo soportará, mejor rompe el ayuno. Pero justo cuando sentí que estaba al borde de ceder, una paz profunda me inundó. Fue en ese momento que entendí que la guerra más grande no era contra el hambre o la sed, sino contra mi propia incredulidad. Me levanté con determinación y busqué mi Biblia. Abrí en Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Sentí como si esas palabras hubieran sido escritas para mí en ese instante. Para la tarde, mi cuerpo estaba aún más débil, pero algo dentro de mí se había fortalecido. Sabía que estaba en el punto crucial del ayuno, el momento en que todo dentro de mí gritaba, basta, pero Dios me pedía un poco más. Fue una batalla entre lo natural y lo sobrenatural, entre mi carne y mi espíritu. Al caer la noche, la sed era casi insoportable. Mi boca estaba seca y cada fibra de mi ser anhelaba un solo sorbo de agua. Pero en medio de esa lucha, sentí una presencia como nunca antes. Era como si Dios estuviera sentado a mi lado, recordándome que cada segundo de este sacrificio tenía un propósito. Me acosté agradecida. El segundo día había sido una prueba de fuego, pero había aprendido algo invaluable. El ayuno no se trata solo de lo que sacrificamos,
sino de lo que Dios nos revela en el proceso. Me desperté con una sensación extraña. Mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu estaba más fuerte que nunca. Era el tercer y último día del ayuno, y aunque físicamente sentía que ya no podía más, en mi corazón había una certeza absoluta. Estaba a punto de recibir algo grande de parte de Dios. Cada movimiento era lento y pesado. Sentía que mis fuerzas estaban al límite, pero a la vez experimentaba una paz sobrenatural. Nunca antes había sentido la presencia de Dios de esta manera. Me senté en el borde de la cama, respiré profundo y abrí mi Biblia. Fui guiada a Salmos 37:4. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Sentí como si Dios me estuviera hablando directamente. Me arrodillé y comencé a orar. Pero esta vez fue diferente. No pedí nada. No supliqué por mi milagro. Simplemente adoré. Entendí que este ayuno había sido más que una petición. Era una entrega. No se trataba de lo que Dios podía darme, sino de cuánto yo estaba dispuesta a rendirle. Pasé la mañana en un estado de comunión profunda. No sentí hambre. No sentí sed. Solo una conexión indescriptible con Dios. Era como si mi espíritu estuviera alineado con el cielo de una manera en la que nunca antes había estado. Entonces, algo increíble sucedió. Mientras oraba, una imagen vino a mi mente. Vi puertas abriéndose. Sentí que Dios me decía, he escuchado tu clamor, ya viene la respuesta. No era una voz audible, pero era más real que cualquier sonido que pudiera haber escuchado. Por la tarde, mi cuerpo ya no tenía fuerzas, pero mi corazón ardía con una certeza inexplicable. Dios estaba obrando. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma después de estos 3 días. Cuando llegó la noche, me preparé para concluir el ayuno. Tomé un vaso de agua, y antes de beber, levanté mis manos y agradecí. No solo por la respuesta que esperaba, sino por la transformación que había ocurrido en mi corazón. Dios no solo estaba preparando mi milagro, estaba preparando mi corazón para recibirlo. El amanecer después del ayuno fue diferente a cualquier otro. Mi cuerpo estaba recuperándose lentamente, pero mi espíritu estaba completamente renovado. Me sentía ligera, como si hubiera dejado atrás un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Sin embargo, una pregunta permanecía en mi mente. ¿Cuándo vería la respuesta de Dios? En el pasado, la espera me había llenado de angustia y desesperación, pero esta vez, algo había cambiado. No era una espera pasiva, donde me sentaba a ver qué sucedía. Era una espera activa, llena de fe y certeza. Sabía que algo estaba ocurriendo en el mundo espiritual, aunque mis ojos aún no lo vieran. Durante esos días, cada vez que la duda intentaba infiltrarse en mi corazón, recordaba lo que Dios me había mostrado en el tercer día. Las puertas se están abriendo. Me aferré a esa promesa como nunca antes. Decidí que no viviría con ansiedad, sino con gratitud por lo que estaba por venir. Fue entonces cuando entendí el verdadero propósito del ayuno. No era solo un sacrificio para obtener algo, sino una herramienta para transformar mi mente y mi espíritu. Dios ya estaba obrando, pero antes de traer el milagro a mi vida, tenía que preparar mi corazón para recibirlo. Pasaron días y luego semanas. La emoción inicial comenzó a dar paso a la impaciencia. ¿Cuánto tiempo más tenía que esperar? Pero en lugar de caer en la desesperación, me aferré a la oración y la adoración. Aprendí que la fe no es solo creer cuando todo es evidente, sino cuando parece que nada está sucediendo. El enemigo intentó hacerme dudar. Tal vez no funcionó. Quizás Dios tiene otros planes. A lo mejor fue solo tu imaginación. Pero mi espíritu se fortaleció con cada ataque. Me di cuenta de que la prueba más grande no era el ayuno en sí, sino la actitud con la que enfrentaría la espera. Entonces, en el momento más inesperado, algo increíble sucedió. Era una mañana común. Me desperté, hice mi rutina diaria, y comencé a agradecer a Dios por lo que aún no veía. No había nada fuera de lo normal hasta que mi teléfono sonó. Era una llamada de un familiar con quien no hablaba desde hacía meses. Su voz sonaba emocionada, casi nerviosa. Me dijo que había sentido en su corazón el deseo de bendecirme de una manera especial. No me dio detalles, solo dijo, Dios me puso esto en el corazón.
y quiero obedecer. No entendí de inmediato lo que significaba, pero unas horas después, recibí un mensaje con una foto. Un juego de llaves. Era un automóvil. No podía creerlo. El impacto fue tan fuerte que tuve que sentarme. ¿Cómo podía ser posible? Había pasado tanto tiempo sintiéndome estancada, sin ver respuestas, y de repente, Dios había tocado el corazón de alguien para bendecirme de una manera que ni siquiera había pedido. Corrí a mi habitación y caí de rodillas. Las lágrimas brotaron sin control, no solo por la bendición material, sino porque entendí que Dios estaba cumpliendo su palabra. Él había dicho que abriría puertas, y esta era solo la primera. Ese día aprendí que cuando ayunamos y oramos, Dios se mueve en áreas que ni siquiera imaginamos. Nos sorprende con respuestas que no esperábamos, en momentos en que menos lo anticipamos. Pero esto era solo el comienzo. Dios aún tenía algo más grande preparado. Después de recibir el automóvil, mi fe se fortaleció aún más. Si Dios había hecho esto, ¿qué más tenía reservado para mí? Fue entonces cuando decidí hacerme una prueba de embarazo. No tenía síntomas, ni sospechas. Solo un impulso en mi corazón que me decía, hazlo. Tomé el test y esperé los resultados con el corazón acelerado. Recordé todas las veces anteriores en las que había mirado la misma prueba con desesperanza. Pero esta vez era diferente. Cuando vi el resultado, mi respiración se detuvo. 2 líneas. Positivo. El tiempo pareció congelarse. Sostuve el test en mis manos con incredulidad. ¿Era real? Después de tantos años de espera y lágrimas, ¿finalmente estaba viendo mi milagro? Caí de rodillas y lloré. No con tristeza, sino con una gratitud que no se puede expresar con palabras. Mi esposo entró a la habitación y al ver mi rostro, supo que algo había cambiado. Le mostré el test y se quedó en silencio. Luego, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios había cumplido su promesa. El día después de ver el test de embarazo, aún sentía que todo era un sueño. Había esperado tanto por este momento que parte de mí temía que fuera un error. Necesitaba una confirmación médica, algo tangible que me asegurara que realmente estaba embarazada. Mi esposo y yo decidimos ir al doctor lo antes posible. En la sala de espera, mi corazón latía con fuerza. Traté de mantener la calma, pero mi mente estaba llena de pensamientos. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si el test se había equivocado? Me aferré a la promesa de Dios, recordando cada oración, cada lágrima, cada momento en el que había clamado por este milagro. Sabía que Dios no me había traído hasta aquí para abandonarme. Cuando finalmente entramos a la consulta, la doctora nos recibió con una sonrisa cálida. Me hizo algunas preguntas. Luego me pidió que me recostara para hacerme una ecografía. El silencio en la habitación era absoluto mientras la máquina buscaba señales de vida. De repente, un sonido rompió el silencio. Un latido fuerte, rítmico, firme. El corazón de mi bebé. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Mi esposo me apretó la mano con fuerza. En ese momento, todas las dudas, todos los miedos, se disiparon. Dios había cumplido su promesa. Nuestro hijo estaba ahí, creciendo dentro de mí. Salimos de la consulta con la confirmación médica en nuestras manos. Aún temblaba de emoción mientras llamábamos a nuestra familia para dar la noticia. No podían creerlo. Después de tantos años de espera, después de tantos intentos fallidos, Dios había respondido. El embarazo ya no era solo una posibilidad, era una realidad. A pesar de la felicidad, una parte de mí aún sentía miedo. Sabía que el embarazo era un milagro, pero también sabía que muchas mujeres enfrentaban dificultades en este proceso. ¿Sería capaz de llevarlo a término? ¿Estaría mi bebé sano? Los primeros días después de la confirmación fueron una mezcla de emociones. Por un lado, quería celebrar y compartir mi alegría con el mundo. Por otro, tenía miedo de ilusionarme demasiado. Pero en esos momentos de incertidumbre, volví a hacer lo que había aprendido durante el ayuno: rendirme completamente a Dios. Cada vez que el miedo intentaba entrar en mi corazón, recordaba que este bebé no era solo mío, sino que era un regalo de Dios. Y si Dios lo había dado, Él lo protegería. Me aferré a su palabra, leyendo versículos sobre su fidelidad, sobre cómo Él cuida de nosotros incluso antes de nacer.
Pasé mucho tiempo orando, no solo por mí, sino por todas las mujeres que estaban esperando su milagro. Sabía lo que era estar en esa posición, el dolor de la espera, la incertidumbre de no saber si alguna vez se cumpliría la promesa. Mi fe no solo había crecido, sino que ahora tenía una nueva misión: alentar a otras mujeres a confiar en Dios como yo lo había hecho. Poco a poco, el miedo fue desapareciendo. La paz que había sentido durante el ayuno regresó, y con ella, una certeza absoluta. Este bebé era parte del plan de Dios, y nada podía cambiar eso. Así que decidí vivir este embarazo con gratitud en lugar de temor. A medida que avanzaban los meses de embarazo, mi esposo y yo comenzamos a hablar sobre nuestra casa. Era pequeña, acogedora, pero no tenía espacio suficiente para un bebé. Queríamos algo más grande, un lugar donde nuestro hijo pudiera crecer con comodidad. Sabíamos que económicamente era difícil. Mudarnos no estaba en nuestros planes, y mucho menos comprar una casa nueva. Pero recordé algo fundamental: Dios no hace milagros a medias. Si Él había provisto el embarazo, también proveería todo lo necesario para recibir a nuestro hijo. Oramos juntos y comenzamos a buscar opciones, aunque en el fondo no sabíamos cómo lo lograríamos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un amigo cercano nos llamó y nos dijo que había una casa en venta que podría interesarnos. Al principio dudamos, pero decidimos ir a verla. Cuando llegamos, sentí algo especial. No era solo una casa, era un hogar, espaciosa, luminosa, con una habitación perfecta para nuestro bebé. Mi esposo me miró y supo que era el lugar indicado. Pero aún quedaba el mayor obstáculo: el dinero. Lo increíble fue que, días después, recibimos una oferta inesperada por nuestra casa actual. Alguien estaba interesado en comprarla y estaba dispuesto a pagar lo suficiente para ayudarnos a dar el paso hacia la nueva. En cuestión de semanas, todo se acomodó. Una vez más, Dios había abierto puertas donde parecía imposible. No todo fue fácil. Aunque Dios estaba guiando cada paso, el embarazo tuvo sus desafíos. A los 6 meses, tuve una complicación médica que me obligó a reposar completamente. Fue un golpe duro. Estaba emocionada, esperando con ansias conocer a mi bebé, y de repente, tenía que permanecer en cama sin poder moverme mucho. Pero en lugar de desesperarme, decidí confiar. Dios no me había traído hasta aquí para dejarme sola. Los días pasaban lentos, pero cada uno era una oportunidad para fortalecer mi fe. Mi esposo estuvo a mi lado en todo momento, recordándome que Dios estaba en control. Y así fue. Después de varias semanas de reposo, los médicos confirmaron que todo estaba estable. Mi bebé estaba sano y fuerte. Fue una prueba más en este camino de fe, pero una vez más, Dios me sostuvo. El día del parto llegó más rápido de lo que imaginé. Estaba lista, pero también llena de emoción y nervios. No era solo el nacimiento de mi hijo, era la culminación de una promesa que Dios me había hecho años atrás. Las contracciones comenzaron en la madrugada. Mi esposo y yo fuimos al hospital con el corazón acelerado. Las horas pasaron, y finalmente, después de un largo trabajo de parto, escuché el sonido más hermoso de mi vida: el llanto de mi bebé. Cuando lo pusieron en mis brazos, las lágrimas brotaron sin control. Lo miré y recordé cada oración, cada noche de lágrimas, cada momento en que pensé que nunca llegaría este día. Pero Dios había sido fiel. Mi hijo estaba aquí. Cuando pienso en todo lo que ocurrió, me doy cuenta de que el ayuno no solo trajo mi milagro, cambió mi relación con Dios. Me enseñó a confiar en su tiempo, a rendirme completamente, a esperar con fe. No fue fácil. Hubo momentos de duda, de dolor, de lucha, pero cada sacrificio, cada oración, valió la pena. Hoy, cada vez que miro a mi hijo, recuerdo que Dios es fiel. Si estás esperando tu milagro, quiero decirte algo: no te rindas. Dios escucha cada oración, ve cada lágrima, conoce cada deseo de tu corazón. Tal vez la respuesta no ha llegado aún, pero eso no significa que Dios no esté obrando. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Si sientes en tu corazón el llamado a hacer el ayuno de Esther, hazlo con fe.
no por desesperación, sino como un acto de entrega total a Dios. Él es el Dios de lo imposible, y si lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Mirando hacia atrás, cada momento de espera, cada lágrima derramada, cada oración hecha en silencio tenía un propósito. Dios nunca llega tarde. Él obra en el tiempo perfecto, preparando nuestro corazón para recibir su bendición. El ayuno de Esther no solo trajo mi milagro, sino que me transformó desde adentro. Aprendí que la verdadera fe no es solo creer en la promesa, sino confiar en el proceso. Si hay algo que quiero que recuerdes de mi testimonio, es esto: Dios es fiel. No importa cuánto tiempo hayas estado esperando, cuánto dolor hayas enfrentado, ni cuántas veces hayas sentido que ya no puedes más. Él te ve, Él te escucha, y Él tiene un plan para ti. Lo que hoy parece imposible, mañana será tu testimonio. Si sientes en tu corazón el llamado a rendirte completamente a Dios, si has estado esperando un milagro y no sabes qué más hacer, quiero animarte a dar un paso de fe. No temas, no dudes. Dios honra a quienes confían en Él con todo su ser. Y ahora, quiero invitarte a hacer algo más. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Tal vez conoces a alguien que está esperando su milagro, alguien que se siente perdido o sin esperanza. Puede ser el canal que Dios use para fortalecer su fe. También quiero animarte a suscribirte al canal y seguir a Jesús con todo tu corazón. Aquí compartimos mensajes que edifican, testimonios que inspiran y enseñanzas que transforman vidas. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido y únete a esta comunidad de fe. Déjame un comentario contándome qué parte de este testimonio tocó tu corazón. Me encantaría orar por ti, acompañarte en este proceso y juntos seguir creyendo en las promesas de Dios. Gracias por estar aquí, por escuchar, por compartir este momento conmigo. No estás solo. Dios está contigo, y nosotros también. Que el Señor te bendiga, fortalezca tu fe y llene tu vida con su paz. Nos vemos en el próximo video.